Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 93 y vamos a leer Primera de Samuel 13, Guerra contra los filisteos. Saúl era ya mayor de edad cuando comenzó a reinar en Israel y cuando llevaba ya algunos años reinando, escogió 3000 soldados entre los israelitas. 2000 se quedaron con él en Micmas y en los montes de Betel, y los otros 1000 se quedaron con Jonatán en Gibea de Benjamín. Al resto de la gente Saúl le ordenó volver a casa. Jonatán acabó con la guarnición filistea que estaba en Gibea, y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl mandó tocar la trompeta en todo el país para poner sobre aviso a los hebreos. Todos los israelitas supieron que Saúl había acabado con la guarnición filistea y que por eso los filisteos aborrecían a los israelitas, así que el ejército se reunió con Saúl en Gilgal. Los filisteos a su vez se juntaron para luchar contra los israelitas. Tenían 30,000 carros de combate, 6,000 soldados de caballería y una infantería tan numerosa como la arena del mar. Luego se dirigieron a Micmas y establecieron su campamento ahí, al oriente de Bet-aven. Los israelitas se vieron en grave aprieto, pues de tal manera fueron atacados por los filisteos que tuvieron que esconderse en cuevas y hoyos y entre las peñas y en las zanjas y pozos. Muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y de Galad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal y todo su ejército lo seguía lleno de miedo. Ahí esperó Saúl 7 días, según el plazo que le había indicado Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente comenzaba a irse. Entonces Saúl ordenó: tráiganme animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo. Pero Samuel le dijo: ¿por qué has hecho eso? Saúl respondió: cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Saúl le contestó: lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe del pueblo, porque tú has desobedecido la orden que Él te dio. Enseguida Samuel se fue a Gilgal para seguir su camino. El resto del ejército siguió a Saúl para entablar combate, y de Gilgal llegaron a Gibea de Benjamín. Ahí contó Saúl las tropas que le acompañaban y eran unos 600 hombres. Saúl y su hijo Jonatán y las tropas que iban con ellos se quedaron en Gibea de Benjamín, mientras que los filisteos acamparon en Micmas. Aunque 3 grupos de los guerrilleros filisteos salieron de su campamento, uno de ellos se dirigió a Ofrá en la región de Sual, el otro fue a Bet-Jorón y el tercero hacia la colina que se eleva sobre el valle de Seboim hacia el desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, porque los filisteos pensaban que de esa manera los hebreos no podrían fabricar espadas ni lanzas. Todos los israelitas tenían que recurrir a los filisteos para afilar cada cual su reja de arado, su azadón, su hacha o su pico. Se cobraban 2 tercios de siclo por afilar rejas y azadones y 1 tercio de siclo por afilar las hachas y arreglar las aguijadas. Por lo tanto, ninguno de los que acompañaban a Saúl y Jonatán tenía espada o lanza el día de la batalla. Solo ellos dos las tenían. Mientras tanto, un destacamento filisteo avanzó hacia el paso de Micmas. Primera de Samuel 14. Hazaña de Jonatán. Cierto día Jonatán, el hijo de Saúl, dijo a su ayudante: ven, crucemos el río y ataquemos al destacamento filisteo que está al otro lado. Pero Jonatán no dijo nada de esto a su padre, que había acampado en el extremo de una colina y estaba debajo de un granado en un lugar donde trillaban trigo, acompañado por una tropa compuesta de 600 hombres. El encargado de llevar el efod era Ahías, que era hijo de Ahitub,
y sobrino de Icabod, el hijo de Finés y el nieto de Eli, el sacerdote del Señor en Silo. La gente no sabía que Jonatán se había ido. Mientras tanto, él trataba de llegar hasta donde se encontraba el destacamento filisteo. El paso estaba entre dos grandes peñascos llamados Bosés y Sene, uno al norte frente a Micmas y el otro al sur frente a Gibea. Y Jonatán dijo a su ayudante: anda, vamos al otro lado hasta donde se encuentra el destacamento de estos paganos. Quizá el Señor haga algo por nosotros, ya que Él no es difícil darnos de victoria con mucha gente o con poca. Haz todo lo que tengas en mente, que estoy dispuesto a apoyarte en tus propósitos, respondió su ayudante. Entonces Jonatán le dijo: mira, vamos a pasar al otro lado, a donde están estos hombres, y dejaremos que nos vean. Si nos dicen que esperemos a que bajen hasta donde estamos, nos quedaremos ahí y no subiremos a donde ellos están. Pero si nos dicen que subamos, lo haremos así, porque eso será una señal de que el Señor nos dará la victoria. Así pues, los dos dejaron que los filisteos del destacamento los vieran, y estos al verlos dijeron: miren, ya están saliendo los hebreos de las cuevas en que se habían escondido. Y enseguida les gritaron a Jonatán y a su ayudante: suban a donde estamos, que les vamos a contar algo. Entonces Jonatán le dijo a su ayudante: sígueme, porque el Señor va a entregarlos en manos de los israelitas. Jonatán subió trepando con pies y manos, seguido de su ayudante. A los que Jonatán hacía rodar por tierra, su ayudante los remataba enseguida. En este primer ataque, Jonatán y su ayudante mataron a unos 20 hombres en corto espacio. Todos los que estaban en el campamento y fuera de él se llenaron de miedo. Los soldados del destacamento y los grupos de guerrilleros también tuvieron miedo. Al mismo tiempo hubo un temblor de tierra y se produjo un pánico enorme. Los centinelas de Saúl, que estaban por Gibea de Benjamín, vieron a los filisteos correr en tropel de un lado a otro. Entonces Saúl dijo al ejército que lo acompañaba: pasen revista para ver quién falta de los nuestros. Al pasar revista, se vio que faltaban Jonatán y su ayudante. Y como ese día el efod de Dios se hallaba entre los israelitas, Saúl le dijo a Ahías: trae aquí el efod de Dios. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento filisteo iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: ya no lo traigas. Enseguida Saúl y todas sus tropas se reunieron y se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión que había entre los filisteos que acabaron matándose entre sí. Además, los hebreos que desde hacía tiempo estaban con los filisteos y habían salido con ellos como parte de su ejército, se pasaron al lado de los israelitas que acompañaban a Saúl y Jonatán. Y cuando los israelitas que se habían refugiado en los montes de Efraín supieron que los filisteos huían, se lanzaron a perseguirlos y a darles batalla. El combate se extendió hasta Bet-Aven y el Señor libró a Israel en esa ocasión. Juramento de Saúl. Sin embargo, los israelitas estaban muy agotados aquel día, pues nadie había probado alimento, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento diciendo: maldito aquel que coma algo antes de la tarde, antes de que yo me haya vengado de mis enemigos. Y el ejército llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Cuando la gente entró en el bosque, la miel corría como agua, pero nadie la probó siquiera, por miedo al juramento. Pero Jonatán, que no había escuchado el juramento bajo el cual su padre había puesto al ejército, extendió la vara que llevaba en la mano, mojó la punta en un panal de miel y comió de ella, con lo cual se reanimó enseguida. Entonces uno de los soldados israelitas le dijo: tu padre ha puesto al ejército bajo juramento y ha dicho que quien coma hoy alguna cosa será maldito. Por eso esta gente está muy agotada. Jonatán respondió: mi padre ha causado un perjuicio a la nación. Mira que reanimado estoy después de haber probado un poco de esta miel, y más lo estaría la gente si hubiera comido hoy de lo que le quitó al enemigo. Y qué tremenda habría sido la derrota de los filisteos. Aquel día los israelitas derrotaron a los filisteos, luchando desde Micmas hasta Ayalón. Pero el ejército israelita estaba muy agotado, así que finalmente se lanzó sobre lo que le había quitado al enemigo, y tomando ovejas, vacas y becerros, los degollaron en el suelo y comieron la carne con sangre y todo. Pero algunos fueron a decirle a Saúl: la gente está pecando contra el Señor porque está comiendo carne con sangre. Entonces Saúl dijo: son ustedes unos traidores.
tráiganme hasta aquí rodando una piedra grande. Además, hablen con la gente y díganles que cada uno me traiga su toro o su oveja para que ustedes los degüellen y coman, y no pequen contra el Señor comiendo carne o sangre. Esa misma noche cada uno llevó personalmente su toro y lo degollaron ahí. Saúl, por su parte, construyó un altar al Señor, que fue el primero que le dedicó. Después propuso Saúl: bajemos esta noche a perseguir a los filisteos y hagamos un saqueo hasta el amanecer sin dejar vivo a alguno. Todos respondieron: haz lo que te parezca mejor. Pero el sacerdote dijo: antes que nada consultemos a Dios. Entonces Saúl consultó a Dios: debo perseguir a los filisteos, los entregarás en manos de los israelitas. Pero el Señor no le respondió nada ese día. Por lo tanto, Saúl dijo: acérquense aquí todos los jefes del ejército y averigüen quién ha cometido hoy este pecado. Juró por el Señor, el Salvador de Israel, que aunque haya sido mi hijo Jonatán, tendrá que morir. Nadie en el ejército respondió, por eso Saúl dijo a todos los israelitas: pónganse ustedes de este lado y del otro nos pondremos mi hijo Jonatán y yo. Haz lo que te parezca mejor, contestó la tropa. Entonces Saúl exclamó: Señor y Dios de Israel, ¿por qué no has respondido hoy a tu servidor? Si la culpa es mía o de mi hijo Jonatán, al echar las suertes, saldrá el Urim. Pero si la culpa es de Israel, tu pueblo, al echar las suertes, saldrá el Tumim. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo quedó libre de culpas. Luego dijo: echen suerte entre mi hijo Jonatán y yo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Por lo cual dijo Saúl a Jonatán: confiésame lo que has hecho. Jonatán confesó: realmente probé un poco de miel con la punta de la vara que llevaba en la mano, pero aquí estoy dispuesto a morir. Saúl exclamó: que Dios me castigue con dureza si no mueres, Jonatán. Pero el pueblo respondió a Saúl: ¿cómo es posible que muera Jonatán? Se ha dado una gran victoria a Israel. Nada de eso. Por vida del Señor, que no caerá al suelo ni un pelo de su cabeza, porque lo que ha hecho hoy lo ha hecho con la ayuda de Dios. De este modo el pueblo libró a Jonatán de morir. Saúl a su vez dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su territorio. Así pues Saúl tomó posesión del reino de Israel y en todas partes combatió contra sus enemigos, que eran Moab, Amón, Edom y el rey de Sobá y los filisteos. Y donde quiera que iba, vencía. Reunió un ejército y venció a Amalec, librando así a Israel de las bandas de salteadores. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isbi y Malquisuá. Sus dos hijas fueron Merab la mayor y Mical la menor. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimás. El general de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue muy dura durante toda la vida de Saúl. Por eso Saúl alistaba en su ejército a todo hombre fuerte y valiente. Primera de Samuel 15. El Señor rechaza a Saúl. Un día Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió para consagrarte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venían a Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos, destrúyelos junto con todas sus posesiones, y no les tengas compasión. Mata hombres, mujeres y niños y recién nacidos, y también toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl mandó llamar al pueblo y le pasó revista en Telaim. Eran 200,000 hombres de infantería y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl se dirigió a la capital de Amalec y tomó posiciones junto al arroyo, y dijo a los kenitas: apártense, salgan de en medio de los amalecitas para que no los destruya a ustedes junto con ellos, pues ustedes se portaron bien con los israelitas cuando venían de Egipto. Los kenitas se apartaron de los amalecitas. Entonces Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta la entrada sur, que está en la frontera de Egipto, y los derrotó. Tomó prisionero a Agag, su rey, y mató a filo de espada a todo su ejército.
Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agag y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Luego el Señor le habló a Samuel y le dijo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Samuel se quedó muy molesto y durante toda la noche estuvo rogando al Señor. A la mañana siguiente madrugó para ir al encuentro de Saúl, pero le avisaron que éste había ido a Carmel, que ahí se había levantado un monumento y que luego, dando un rodeo, había continuado hacia Gilgal. Entonces Samuel fue a donde estaba Saúl, el cual le dijo: el Señor te bendiga, ya he cumplido la orden del Señor. ¿Qué significa entonces estos bálidos de ovejas y estos bramidos de toros que estoy escuchando? Respondió Samuel. Los han traído de Amalec, contestó Saúl. ¿Por qué la gente ha conservado las mejores ovejas y los mejores toros para ofrecerlos en sacrificio al Señor tu Dios? Pero hemos destruido lo demás. Calla, que te voy a comunicar lo que el Señor me dijo anoche, le interrumpió Samuel. Habla, dijo Saúl, y Samuel le dijo: ¿no te considerabas tú de poca importancia? Sin embargo, has llegado a ser el jefe de las tribus israelitas, y el Señor te ha consagrado como rey de Israel. Ahora bien, si el Señor te envió con la orden estricta de destruir estos pecadores amalecitas y de atacarlos hasta acabar con ellos, ¿por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que se les quitó al enemigo, actuando mal a los ojos del Señor? Saúl contestó: yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión que él me encomendó. He traído prisionero a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero la tropa se quedó con ovejas y toros, lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción, para sacrificarlos en honor del Señor tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca y que no se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios, grasas y carnero. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora los ídolos es aquel que lo desobedece. Entonces Saúl dijo a Samuel: sí, he pecado, pues pasé por alto la orden del Señor y las instrucciones, porque tuve miedo de la gente y atendí su petición. Pero yo te ruego que me perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel, porque tú has rechazado el mandato del Señor y ahora te rechaza como rey de Israel. Samuel volvió para marcharse, pero Saúl lo agarró por el borde de su capa y se la desgarró. Entonces Samuel le dijo a Saúl: de esta misma manera el Señor ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel. Te lo ha quitado para entregárselo a un compatriota tuyo, que es mejor que tú. Porque Dios, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente, pues no es un simple hombre para arrepentirse. Yo he pecado, repitió Saúl, pero te ruego que ante los ancianos de Israel y ante todo el pueblo me sigas respetando como rey. Así que vuelve conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel volvió entonces con Saúl y éste adoró al Señor. Luego Samuel ordenó: traigan ante mí a Agag, rey de Amalec. Agag se presentó muy tranquilo ante Samuel, pensando que ya había pasado el peligro de la muerte amarga. Pero Samuel le dijo: con tu espada dejaste sin hijos a muchas mujeres, pues igual que ellas quedará tu madre. Y sin más, Samuel lo descuartizó en Gilgal, ante el Señor. Después se fue a Ramá y Saúl regresó a su casa, en Gibea de Saúl. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque le causó mucha tristeza que el Señor se hubiera arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel. Primera de Samuel 16. El Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí un rey como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo haré para ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a saberlo, me matará. El Señor le contestó: toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Después invita a Jesé al sacrificio y yo te diré lo que debes hacer. Consagra como rey a quien yo te diga.
Samuel hizo lo que el Señor le mandó, y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con temor y le preguntaron: ¿Vienes en son de paz? Así es, respondió Samuel, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Luego Samuel purificó a Jessé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: con toda seguridad este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Jessé llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel, pero Samuel comentó: tampoco a este ha escogido el Señor. Luego se presentó Jessé a Samá, pero Samuel dijo: tampoco ha escogido a este. Jessé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que ninguno de ellos lo había escogido el Señor. Finalmente le preguntó: ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, pero él es el que cuida el rebaño, respondió Jessé. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jessé lo mandó llamar y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: así es, así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 93. Nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Saludos, hermana.